Diario de un desesperado. Friedrich Reck. 9 de septiembre de 1937. Durante algunos días he sido huésped de Su Alteza en el castillo de Hohenschwangau. Enviado a descansar por el anfitrión tras una larga conversación hasta altas horas de la madrugada, y de camino hacia mi habitación, situada en el ala de los caballeros, no pude hallar el interruptor de la luz y me extravié por los enmarañados pasillos y escaleras de caracol de esta casa para mí desconocida, de modo que, resignado, finalmente me senté en un escalón a esperar el amanecer, castañeteando de frío. Mi anfitrión me había contado toda clase de cosas que, en esta época que vivimos, me llegaron como desde una enorme lejanía. Me habló de las boquillas triples, pensadas para 3 puros de importación, que siendo él un joven príncipe vio usar a Bismarck, porque este heroico glotón solo de esta forma, fumándose 3 puros a la vez, podía procurarse suficiente humareda. Me habló del bendito apetito del viejo Kaiser, con el que desayunaba poco antes del año crucial de 1888. Para concluir, también se refirió a las más oscuras y peores horas que vivió como general en la Guerra Mundial, poco antes del desplome. Aquello fue en septiembre de 1918, cuando finalmente toda la reserva del ejército se había quedado en media compañía y a los pilotos les quedaban unas existencias de algo menos de 2 hectolitros de gasolina. Por último, me enseñó una foto del Berliner Illustrierte Zeitung en la que se veía al señor Goering, feliz padre de familia, en su despacho con la Sonnemann a su lado, delante de un gigantesco gobelino procedente de las propiedades privadas de los Wittelsbach, robado brevi manu, como probablemente todos los demás elementos de esa imagen representativa, los monstruosos anillos del dueño de la casa y los collares y pendientes de su esposa. Hablamos del origen de ese hombre de grácil figura, hijo de una tabernera de Roussingham, que, en su momento, los expedientes oficiales han pasado por las manos del príncipe heredero, pidió en vano ser admitido en un cuerpo de cadetes bávaro y por eso fue a parar a Prusia. Ahora, tras haberse elaborado un fantástico escudo de armas, el señor Goering deriva su árbol genealógico de no sé qué caudillo militar westfaliano de la Alta Edad Media, y en su evidente perturbación mental cree con toda seriedad ser el rey de Prusia en persona. Un conocido mío que hace poco tuvo que ir a Carinal vio rótulos de porcelana con las inscripciones de Primera Dama de Honor, Segunda Dama de Honor, etc., en las placas de las puertas donde se alojaban las distintas acompañantes de la Sonnemann. Así, exactamente así se comportan entre ellos. Todos juegan a la clase dirigente, se mandan diseñar fantásticos escudos de armas, se apropian de árboles genealógicos aún más fantásticos y eligen a sus edecanes entre esa nobleza del norte de Alemania venida a menos que, exactamente igual que en los tiempos de Bokelson, se apretuja en su suite. El señor Goering impone que su esposa sea tratada oficialmente de soberana señora, el señor Goebbels se deja cortejar por no sé qué príncipes sarnosos de ciertas dinastías centroalemanas, ayer aún reinantes, y dicen que incluso el señor Himmler, que por lo común se afana en un nivel de vida notablemente sencillo, tiene un antiguo príncipe en su séquito. Pero lo más terrible son las correspondientes esposas, esas mecanógrafas de ayer, la mayoría de las cuales ha pasado por muchas manos, que aunque llevan colgadas las joyas robadas de antiguas familias jamás podrían negar el ambiente de cocineras de su hogar y, manteniendo en su aspecto exterior un término medio entre divas del cine y prostitutas, juegan a las intrigas cortesanas, como es posible, señora Goebbels, que siempre vea a su esposo usar 3 coches oficiales cuando solo le corresponden 2. Más o menos. Pero así son todos. Revolucionarios en sus pretensiones, de hecho pequeña y sucia burguesía que no puede librarse del recuerdo del collar de perro que aún llevaba ayer y que, consumidas las velas, se ha sentado a la mesa donde comieron los expulsados señores. De camino a casa, he oído hablar de un nuevo escándalo que alarma a la opinión pública. En los primeros años de su dominio, en consecuente prosecución de la línea de 1789, los nazis proclamaron el duelo como un derecho natural para todos, lo elevaron, con gran estrépito, a la categoría de institución aprobada por el Estado para todos los estamentos, de forma que en el futuro una diferencia de opinión entre señor y criado sobre lo mal que se han limpiado unas botas habría de solventarse pistola en mano. Pero ahora este boomerang patéticamente lanzado al aire ha vuelto al rostro de quienes lo arrojaron, y el primero de los duelos celebrados bajo estos auspicios ha metido bajo tierra a uno de los suyos, que, conforme a una antigua costumbre, no era precisamente el peor de ellos.
El señor Roland Strange era en todo caso uno de sus no muy numerosos periodistas, y superaba el nivel, habitual entre ellos, de maestro de escuela asilvestrado, hasta donde yo sé, era un hombre decente, un hombre de algunos conocimientos. Un día, Strange descubrió que un compañero de partido, un joven adepto a la desinhibición sexual incluida en el programa de la organización, mantenía relaciones con su hija. Acto seguido, retó al seductor y cayó en este primer y representativo duelo disputado bajo el nuevo régimen. Enseguida, lo que se había proclamado ayer con tanta pompa, probablemente por la necesidad de romanticismo de Goering, vuelve a ser anulado. En el futuro, el mero desafío será castigado con graves penas de prisión, y el riesgo de que alguien tenga que recibir a los padrinos de su chofer por haber limpiado mal el coche ha quedado eliminado. He mantenido una profunda discusión sobre este tema con Clemens von Frankenstein, al que una larga vida errante ha convertido en un escéptico. Acabo de leer una novela de Borden titulada Action for Slander, en la que dos oficiales de caballería ingleses dirimen una disputa acerca de una partida de baccarat, primero boxeando y luego delante de los tribunales, sin ser relevados del servicio y sin que la gran escritora, Mary Borden, pueda imaginar siquiera que un europeo se sonreirá de sus dos personajes principales. No soy en absoluto defensor de las necias y conocidas peleas estudiantiles, pero me es imposible negarme a reconocer que desde 1918, desde la abolición oficial del duelo, se ha extendido por Alemania un total bolchevismo del honor, y la buena reputación de un hombre se ha convertido en mercancía gratuita, y no solo desde la llegada de los nazis, a merced de cualquier calumniador, que ya no tiene que temer las graves consecuencias de antaño. Que no me vengan con el eterno y manido reproche de que la mayoría de las veces cae el que no debe. Decirlo significa sobreestimar irresponsablemente un poquito de vida, además, dado que un proceso por injurias al honor familiar y a lo más íntimo abre todos los interiores de una casa y una vida, un duelo es una solución mucho más humana que la discusión en la prensa y los vejámenes del populacho. En fin, llevamos 30 años registrando una escalofriante decadencia de las formas sociales europeas, tendremos que guardarnos de seguir cayendo por esa pendiente. De vuelta a casa he pasado por Múnich, ciudad que evito en lo posible desde su ocupación por los prusianos, esta ciudad, que fue tan alegre y elegante. Por todas partes, la periferia, que hace poco, con sus intactas praderas y su bucólica paz, todavía era algo único en Alemania, aparece devastada por terraplenes de gravilla, por la tala de sus bosques, por raíles industriales y esas monstruosas fábricas que el Estado Mayor, con su bárbara incomprensión de lo irrecuperable, ha traído también hasta aquí. No reconozco aquella amena y alegre ciudad de la juventud y la alegría, que jamás fue una gran ciudad, sino la antesala del campo. Ahora, en la Ludwigstrasse, por delante de los frontispicios de los palacios florentinos, esas mujeres de anchas caderas, las esposas de los funcionarios prusianos que inundan Baviera empujan los cochecitos con sus camadas berreantes, en los pasillos de los hoteles, delante de las puertas. Se alzan por doquier las repugnantes botas de caña de esas máscaras de sargento ascendidos a oficiales. En el salón del Hoftheater, que desde hace 3 años, desde que lo dejó Frankenstein, se ha hundido realmente al nivel de un teatrucho de tercera, se apiñan esas necias vacas rubias de la BDM, los hoteles están copados por las esposas de los directores de fábricas venidas del norte de Alemania que, para espanto de todos los porteros, se dan aquí sus citas ilegítimas con cualquier gánster del partido. No quiero volver a ver esta ciudad devastada por la barbarie prusiana antes del anhelado día de su resurrección. Por otra parte, en el Hofgarten, en cuyo antiguo retiro el señor Hitler quiere construir, derribando sus pórticos y los frescos de Ratman, la ópera más grande del mundo, me han presentado al pintor Ziegler, al que el señor Hitler ha encargado limpiar la pintura alemana de toda decadencia, y que ahora es algo así como el cabecilla de todos los pintores. Un hombre sin occipucio al que por otra parte, dada su preferencia por tales representaciones, han dado en círculos especializados el sobrenombre de maestro del vello púbico femenino. Así están las cosas en Múnich. Por lo demás, la reacción a la sistemática prusificación de la ciudad ha traído consigo una manifestación que se habría considerado imposible hace 30 años, en los inolvidables tiempos del viejo regente. Y es que los barrios periféricos de Eidhausen y Gissing, que podrían considerarse la traducción de un sensible Whitechapel pasado por el pincel de Spitzweg, están sumidos en la inseguridad por la acción de una banda que se hace llamar Ancla Roja y que,
reclutada entre adolescentes, ha desatado el terror contra todo aquel que lleve uniforme del partido. Mientras no se hable alemán del norte, mal visto desde siempre en esos barrios, se puede recorrer tranquilamente Gießen con gabán y chistera sin ser molestado. El ancla roja solo ataca a los que llevan uniforme del partido, y muy especialmente a la gente de las SS. Su actividad no puede ser valorada en términos de inofensivo camorrismo, dado que ya carga sobre su conciencia varios asesinatos y la policía la relaciona con varios muertos de las SS cuyos cadáveres han sacado del izar con la firma de esta honorable hermandad. Lo mejor del asunto es que toda la banda está formada por miembros de las juventudes hitlerianas que de hecho son antinazis y, forzados a prestar servicio en ellas, hacen un doble juego. Pero lo que roza lo increíble es que el jefe de la organización sea un abogado de Múnich, con lo que ya hemos alcanzado los niveles del submundo de Chicago. Esto en nuestra alegre ciudad, en el fondo bondadosa, en la que gobernaba hace 2 décadas y media un distinguido patriarca como el viejo regente. Realmente en Alemania un demonio se ha liberado de sus cadenas, y no sabemos cómo volver a ponerlo a buen recaudo.